Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos en el primer capítulo de Hablando como DJ y nuestro invitado no podría ser mejor, no podría ser otro que Francisco Reyes, the Drummer. ¿Cómo está ahí, Pancho? ¿Todo bien? Sí, súper bien acá, todo bien. Desde Chiloé, ¿verdad? Así es, desde la capital de Chiloé de Castro. Excelente. Hoy día vamos a estar hablando con el Pancho, si es que alguno todavía de los que está escuchando este podcast tiene la osadía de no haberlo conocido aún. Pancho Reyes, Francisco Reyes de Drummer, es campeón chileno del Red Bull Freestyle el 2012 y también tercer lugar mundial de la misma competencia ese año. Una gran participación y una gran representación que tuvo. Así que si usted no lo conoce, tiene que ir un poco a hacerse un análisis porque es necesario, es uno de los necesarios de conocer. También es integrante de Pancho Camacho, con ahí su onda de productor musical junto a Bruno Bollones. Un saludo también para el Bruno, espero tenerlo también aquí. Y vamos a adentrarnos ahora en lo que yo siento que más destaca y lo que yo he podido conocer de su trabajo es lo melómano que eres y lo musicólogo que eres. Vamos a hablar acerca de la importancia de tener una buena librería musical y el conocimiento que un DJ debería tener. ¿Ya? Y todo esto para en contexto de DJs de club. También yo puse acá en mi pauta que yo te considero una activista musical. De eso también nosotros vamos a estar hablando en detalle. Eh, Me es difícil un poco empezar porque yo te conozco bastante y hemos tenido hartos lugares comunes donde conversar. Y me gustaría empezar por lo básico. ¿Cuánto tiempo lleváis tocando? ¿Cuánto tiempo tú sientes que desde qué momento te lo tomaste en serio y desde qué momento tu biblioteca musical empezó a crecer? Cuéntame un poco cuáles fueron los inicios y eso. Bueno, inicialmente yo considero que parto el 98 como DJ. O sea, llevo 22 años trabajando en esto, pero anterior a eso ya tenía una experiencia de poner música gratis en algunos cumpleaños de amigos o amigas de mis amigos, en realidad. Entonces pero yo contabilizo 22 años. Eso es lo que llevo más o menos tocando hasta el parón de marzo pasado. Y cuando tú partís tocando, ¿cuál era el escenario más o menos? Para que entendamos qué es lo que sucedía hace 22 años atrás, que quizás no sucede ahora musicalmente y en cuanto a escena de DJ. ¿Cómo era la escena de DJ hace 22 años en comparación a la actual? Básicamente yo no tengo un conocimiento tan extenso de lo que era la escena DJ, por así decirlo, porque siempre me considero un outsider. Yo vivía en Castro, en Chiloé, en 98, y antes de eso tampoco no había mucho acceso a tener contacto con gente de manera tan fluida como es ahora, por ejemplo. Eh, y en realidad no me siento parte de la escena DJing de ese momento, porque si bien es cierto, yo llevo 22 años trabajando en esto, no creo pertenecer a la generación que me corresponde. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero básicamente es porque yo empiezo tarde, o sea, yo empiezo tarde a tocar así de manera rentada, empecé a los 23 años. Ya. Entonces, eh, ya lleva un tiempo viviendo en realidad y quizás no, bueno, para mí de todas maneras siempre estuvo ligado a como el tratar de hacer algo diferente, incluso en lo tecnológico. Yo recuerdo que partí tocando obviamente con decks de CD y de cassettes, pero básicamente era con aparatos que no eran de DJ, eran como adaptados a la situación para DJ, que básicamente eran decks de CDs que en el fondo no tenían pitch. Entonces, como yo trabajé en algún momento en la radio también, no sé cómo, ahora me doy cuenta que tiraba canciones con el mismo BPM nomás, tampoco no era tanto misterio, pero en aquel momento no tenía cómo saberlo, ¿me entiendes? En ninguna parte las canciones decían cuánto BPM tenían ni nada. Entonces, al principio era eso, era súper como análogo era como la transición
básicamente el 98 igual es una época bien extraña porque estábamos cerca del 2000 y el 2000 para mucha gente era un hito histórico y Al que se 2000 no volvió, llegaréis, decían, al 2000 no llegaréis. sí, la gente se volvió un poco loca en esa época, sobre todo, igual estamos pensando que Chile, por ejemplo, estaba pasando por un momento distinto, ya habíamos salido igual un poco del trauma de Pinochet, porque Pinochet ya no estaba tan presente en nuestras vidas. Eh, y digo esto no por un tema político, sino que era un tema práctico. Sí. Lo que pasaba en Chile políticamente nos afectaba a todos, en realidad, y el 98 también, Chile fue después de muchos años a un mundial, por ejemplo, y era como todo, era pura fiesta, ¿cachai? Era como todo ese momento de efervescencia y el carrete estaba en su máxima expresión. Ahí me tocó ser DJ, ahí empezar a ser DJ en aquel momento. Bueno, obviamente hablamos del 98 con una tecnología que, si bien se podía considerar digital, pero era mucho más análoga de lo que es ahora. ¿De qué forma tú sientes que la selección musical de un DJ fue afectada por el traspaso de lo analógico, que podría ser un deck de cassette o dual deck de un Denon, por ejemplo, a la utilización del computador? ¿De qué forma tú viviste esa evolución en este tiempo? ¿De qué forma eso condicionó tu búsqueda musical y posteriormente la ejecución de esa búsqueda en DJ sets? Claramente hay un hito importante cuando parte, o sea, cuando estamos en la transición de estar en lo análogo, que en el fondo es lo primero digital, es como raro porque finalmente tú tenías igual un aparato que era en esencia digital, pero tenía una parte de análogo en el sentido de los CD, igual se podían grabar y todo eso, eso da una ventaja, pero claramente la llegada de Serato y de la tecnología de poder pinchar con un computador de manera ya más profesional, porque igual yo era un poco reacio a la idea de pinchar con un computador, no por el hecho de ser un talibán de lo análogo, sino que tenía que ver con que no está desarrollado de manera tan profesional nomás el tema, entonces no quería estar con un mouse tocando, ¿me entiendes? Eso era como mi recelo que tenía con los computadores, pero yo le incluso esto mismo lo hablé con la gente que desarrolló Serato, con los encargados de Serato alguna vez en Japón, y les dije que ellos me habían salvado la vida. Así de importante para mí fue el traspaso de lo digital, o sea, de lo análogo a lo digital, porque se me abrió una frontera gigante que en el fondo me permitió estar en competencia con un tipo de Francia o con un tipo de Alemania o con un tipo de Holanda. Estábamos, entre comillas, al mismo nivel, porque ellos ya llevaban o sea, no es lo mismo vivir porque tú en New York, donde tenía en aquel momento una tienda de vinilos bacán, en el downtown a lo mejor de la ciudad, que igual tenías que a lo mejor llegar, pero estaba ahí, ¿cachai? Tenías como la posibilidad de hacerlo, aquí antes no existía esa posibilidad nomás. Y aparte, aún así, cuando tú dices que eres reacio a cambiarte como a la plataforma computador, aún así tú fuiste de los primeros en Chile en ocupar la plataforma de Serato Scratch Live, ¿o me equivoco? O sea, no, yo partí, mira, el Cerato yo lo conocí en el túnel, una vez que fui a carretear, porque básicamente lo que me estaba pasando como DJ es que había mucha gente en mi ciudad, era como que había el lugar donde yo estaba, que además yo era administrador, se llenaba todos los fines de semana y era bomba, estaba como muy arriba, pero empezó a llegar gente que básicamente llegó por la moda y querían cambiar ellos el club a la pinta de ellos, ¿cachai? Porque como que transformar el lugar en un lugar que sea agradable para ellos y no sumarse a la efervescencia que ya había. Era como raro. Entonces como que mucha gente, en realidad, cuando te critican como que se amplifica mucho más el tema, eh, empezó como eso a afectar un poco en las decisiones que habían de parte de los dueños, por así decirlo, y ellos de alguna forma igual le pusieron como ojo a eso, que habían críticas, sobre todo con mi labor. Y en realidad yo nunca sentí que había una crítica porque estaba pasada lleno, la gente lo disfrutaba siempre. Estamos hablando de crítica en relación directa a la selección musical que tú estás Claro, era ejecutando.
claro, porque yo no era tan llevado siempre, estaba como, trataba de alejarme un poco de la moda, siempre. Pero Con en el esos tiempos, H harto me cargaba, H, sí. sí, me cargaba, yo no tocaba H en el club, de hecho, no estaba en el repertorio. Ujú. Y claro, cuando llegaba un DJ que tocaba eso, de repente yo, los pocos invitados que tuve en aquel momento, claro, dejaban la cagada porque la gente estaba esperando eso, quizás, pero yo no quería vender eso, o sea, yo quería vender otra cosa. Entonces, en ese contexto, yo me traslado a Santiago pagado por mis jefes en aquel momento para hacer como un recorrido por las discotecas de Santiago, que en ese tiempo igual era como, Santiago era mirado así en el fondo, decir que ahí está lo mejor y todo. Entonces, igual ahí conocí Cerato en el túnel, porque fui al túnel, porque la amiga donde me estaba quedando, la casa quedaba súper cerca del túnel, entonces fue un día jueves y ahí vi los círculos dando vueltas, ¿cachai? Ahí como que quedé loco porque ya estaba en la búsqueda de un software que tuviese la capacidad de tener la librería en el computador y poder desarrollar el trabajo en las tornamesas, pero estaba en esa búsqueda. Yo creo que incluso estuve a punto de comprarme el BPM Studio, Ya, una era cosa como así, lo más. porque en ese tiempo la página de BPM Studio vendía la interfaz, que era como un controlador de Denon. Y Ah, eso ya. como que me llamó la atención porque yo sentí que al haber hardware ya pasábamos al siguiente nivel, ¿me entiendes? Estaba más Ya serio todo. no estabas con el computador en una cabina, entonces yo no quería eso. Por eso te digo que en el fondo no es un tema de que yo no quisiera traspasarme a la tecnología de utilizar un computador, un PC en aquel momento, sino que yo creo que todavía no estaban dadas las condiciones para hacerlo de manera profesional. Ya, y hablemos del momento en que ya estaban dadas las condiciones. Tú ya obtuviste tu primer software de DJ. ¿Cuál fue el primer cambio en cuanto a la selección musical que tú viste así como plasmado? ¿A qué me refiero con esto? La cantidad de tracks que estabais tocando, la cantidad de tracks que tú estabas acumulando, la búsqueda musical donde la estabas ejecutando. ¿Cuál fue como ese como primer, no sé, po, esto no lo podías hacer antes y ahora sí, con respecto a la música? Claro, yo empecé a tocar con Cerato en el 2006 y en realidad como que ya había, bueno, hace unos años antes igual había hubo un cambio drástico cuando entraron las plataformas peer-to-peer y tú podías descargar música. En Para el los fondo más eso, nuevos era Ares y ese tipo de cosas cuando no, no... ni siquiera Ares, era un software mucho más antiguo, no sé, Napster. Napster, estaba Kazaa, ¿cachai? Eran como esas plataformas de peer-to-peer, Soulseek, que hasta el día de hoy existe, que esa plataforma era bacán porque igual la calidad de la música que había ahí era distinta a la de las otras plataformas. Y Ares, y yo creo que es un basurero de lo que había antes, ¿me entiendes? Estaba lleno de virus y en realidad era como una plataforma que buscaba otra cosa más que entregar música. Claro, no era tan musical, Eh, aparte podía encontrar otras cosas también Sí, en claro, Ares. era un basural, definitivamente. Pero Audio Galaxy fue el primer software que yo ocupé. Entonces yo creo que ahí ya hubo un cambio drástico en mi librería, porque podía descargar cualquier cosa, o sea, o casi cualquier cosa en realidad. Pero cuando se abrió más la mente fue con el tema de los vlogs. Los vlogs igual entregaban harta música que uno no había escuchado, que era como que me puse a leer harto en ese tiempo, estaba súper pegado con los matchups sobre todo. Y claro, en 2006 ya tuve la plataforma de donde meter eso que ya venía acumulando y poder tocar cualquier canción a la hora que se me ocurriera. Y en realidad eso es lo que cambió con Cerato para mí, que era un software lo suficientemente sólido como para darme la tranquilidad de poder estar tocando con un computador al lado y que no se vaya a colgar todo y se vaya toda la mierda, y la posibilidad de tener toda la biblioteca que tenías en CDs básicamente en un ordenador. Entonces, claro que a mí, de hecho, que como que se dio todo vuelta en el club porque la gente pensaba que habían cambiado el DJ, así de cuático. Y era en realidad porque yo antes no tenía las posibilidades de hacer una cosa tan dinámica como la que logré con Cerato. Ese tema se une bastante bien con la pregunta que me surge ahora. ¿Qué tan activa o qué tan propositiva, si se quiere, como concepto, era tu búsqueda musical pre-computador?
O sea, ¿era más la música que te llegaba? ¿Era más la música que tú podías alcanzar? ¿O también existía en esa instancia, bueno, tú ya se podía descargar música por lo demás, pero a veces el hecho de no tenerlo en el computador directamente hacía que, no sé, po, me imagino que podría suceder algo como que fuera un poco más pasivo, que era lo como lo que alcanzabas a tener versus lo que cualquier cosa y de esa cualquier cosa agarrar algo. Claro, obviamente había una limitación gigante cuando tú no tenías la posibilidad de investigar incluso, porque ahora tenías una plataforma como Spotify y podías escuchar cualquier cosa en cualquier momento y en el fondo esa posibilidad no la tenías, no existía esa forma de escuchar música nueva era como súper complicado. Entonces, lo que tenías a mano nomás y en el fondo eso iba limitando todo. En el fondo no había tampoco democracia en el tema de la pega. Yo digo que con Serato y las plataformas llega la democracia porque cualquier persona podía ser DJ. Y eso era tremendo para los tipos que tenían vinilo y estaban como vacas sagradas instalados en sus puestos y sin que nadie los pudiera mover porque en el fondo nadie más tenía música. Claro, antiguamente el que tenía acceso a la música, por lo general era acceso monetario a pagar versiones o a pagar long plays o 12 pulgadas o lo que sea. Y a su vez cuando llega esta democratización, medio que todos podíamos optar a ciertas cosas, po. Y de hecho, bueno, como dato histórico, antiguamente habían clubes que eran ya más grandes, que tenían su propia musicoteca, con sus propios dispositivos para reproducir la música, y el DJ iba como, si se quiere, como un empleado a ejecutar esa tarea. Era básicamente un operador. Yo empecé así, toda la música que tocaba estaba en la discoteca. Y todas las discotecas tenían su música. Yo de repente cuando iba a la discoteca de Lican Ray, por ejemplo, no recuerdo el nombre de la de Lican Ray, me olvidé. Saludos Eh, para la gente de Lick Rey. que ahí tenían los estantes con música todavía, por ejemplo. Entonces, en Santiago igual habían discotecas que tenían paredes llenas de vinilo, así como en las radios. Entonces, para mí, lo que pasa es que de otra manera no podías ser DJ porque económicamente era inviable. No, igual te pagaban no tanto, el DJ tampoco era considerado la estrella de la noche, no era No uno salía en más, la no, fotito. era como el garzón o era como el bartender, al mismo nivel, era uno más nomás de la maquinaria que estaba entregando la entretención. Entonces, igual tampoco había un desarrollo, creo yo, de la búsqueda musical en el fondo, porque, bueno, como todas las épocas nomás, yo creo que la gente que propone no es tanta tampoco, no, en ninguna época. Ahora hay mucho acceso y yo no veo a tantos DJs proponiendo más allá de los lives o ese tipo de experiencia, pero en la pista de baile básicamente se tocan los hits de Spotify y nada más. Entonces ahí entramos ya como en la evolución histórica, ya nos abrumó un poco la tecnología, se abrieron las puertas eh, para que todos pudiéramos tener acceso a la música. Y para mí, en lo particular, eso genera una sobreexposición, porque lo que antes era limitado, por ejemplo, tú ibas a tocar a un lugar con 300 canciones, imagínate andar, ahora en la actualidad uno toca alrededor de 350 tracks, entre 280 y 350, y antes sencillamente era una cuestión física no poder andar con esos vinilos, luego los CD, y ahora, pues, ahora en la actualidad uno puede andar con un disco duro con miles de canciones. Entonces, nos abruma la cantidad de cosas que podemos tener, y ahí es donde entra una parte que yo encuentro que es fundamental en esta conversación, que es cómo seleccionar. Y vamos a partir conversando de qué es la actualidad de todo este panorama gigante que tenemos musical, gigante entre comillas por la cantidad de canciones, porque ambos sabemos que es un poco reducido en cuanto al tema de estilo. Pero ¿dónde está el matiz de la música buena y de la música mala en contexto de club? ¿Cómo tú puedes, cuáles serían tus algunos síntomas o signos de, ya, esta canción es buena o esta canción es mala? Wow, eso es complejo hoy día porque igual hay como una especie de dictadura de lo popular, por así decirlo. Como que la gente está ya encima del DJ. Antes eso no era así.
el DJ estaba encima de la gente, en realidad. Y eso cambió, po, y esa situación hace que en el fondo empieces como a mirar de otra manera la música, como que lo que, más que qué es bueno o qué es malo, porque en realidad eso siempre va a ser relativo, y tiene que ver con los momentos también. Una cosa que es buena en un lugar, a lo mejor en otro lugar no es buena, y una cosa que es buena en un lugar al otro día a lo mejor no tampoco es buena. Entonces, no hay una definición, por lo menos de parte mía, de qué música es buena o qué música es mala. En realidad yo estoy como bien estigmatizado en ese sentido y la gente piensa que como que yo pienso distinto a lo que estoy diciendo ahora, pero no. La verdad es que eh, la música buena la puedes encontrar en cualquier estilo. Antes todo el mundo igual de repente algunos DJs o personas más de la edad mía, porque igual soy viejo, yo tengo 44 en la actualidad, pero que piensan como viejos, ¿cachai? Y dicen como que antes la música era bacán y toda la weá, y eso es una mentira. Antes la música igual era una mierda y habían cosas que eran buenas. En toda la época hay música buena y en toda época la mayor cantidad de la música es una mierda, ¿cachai? Entonces, siempre va a ser así, en realidad. No hay una diferencia, creo yo. Y hoy día, la relación entre lo que pasa en una pista de baile y la calidad tiene que ver básicamente con lo sorprendente que seas tú como DJ, más que con qué música estás trabajando. Y eso depende también de las ediciones que hagas o de los trucos que hagas en vivo, más que de la música. Cuando tú ya estamos medio de acuerdo en que bueno y malo es bastante subjetivo y que no hay ciertos como estos signos y síntomas que yo decía en un principio, pero sí hay signos y síntomas. Yo en lo particular tengo quizás como mis propios dogmas, pero si no hay música buena o mala, entonces supongámoslo que nos quedamos con ese enunciado, no hay música buena o mala. Entonces, ¿cuál es la música que tú decides activamente poner en tu DJ set y cuál es la música que no? En un contexto de club, una fiesta de un club mainstream. Tratemos de alejarnos un poco ¿Mm? del nicho, sino que del Sí, mainstream. claro. Sí, lo que pasa es que tocar en nicho tiene sus dificultades, pero para mí es una zona de confort, por lo menos para mí, porque la proposición para mí siempre ha sido como mi estilo. Sí. Eh, pero yo he visto otra gente que propone mucho más que yo y yo siento que soy ultra comercial. Eh, entonces depende del punto de vista que lo mires. Pero yo creo que en un club ultra comercial o una pista de baile así como estándar de gente que en definitiva no va a escuchar música, sino que va a pasarlo bien, eh, para mí es como el escenario ideal para provocar. Creo que ese ha sido como mi norte en las últimas veces que he estado tocando, o sea, de lo que me acuerdo en realidad, porque ya ha pasado un rato largo desde que no toco. Han pasado Y 84 años. exactamente, entonces, y varios doritos más adelante. Entonces, el tema era ese, siempre como buscar la provocación. Y yo siento que igual tenía como controlada la situación porque llevo tanto rato dando vuelta por Chile, tocando y tocando en distintos escenarios, que en el fondo mucha gente piensa que yo igual estoy como arriesgando mucho y en realidad es como los magos nomás. Pues. Los magos saben que finalmente es un truco el que estáis haciendo. Pero No te vas a morir en el intento, ¿me entiendes? cuando hablamos de Es provocar, como tener un riesgo controlado. cuando hablamos de provocar, cuál es qué es lo que estáis buscando en la gente? ¿Que te miren? ¿Que te digan así como, guayabu? ¿Qué es lo que buscáis cuando tú decís No, provocar? yo creo que provocar por el lado que tiene que ver como que la gente se dé cuenta que hay un humano controlando la fiesta, ¿me entiendes? Y provocar es como dejar de que la gente esté bailando todo el rato así como mirándose entre ellos, como que se dé vuelta también y entienda que, loco, estás en un espectáculo, no estás solamente, no te están poniendo música para que bailes nomás, Es sino como que igual tienes tocar, que estar pendiente de los chistes para que tú te puedas reír también y a partir de ese reír seas parte de la fiesta. es como tocarle el hombro a la gente y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, a través de la selección musical, porque ese es un camino, a través de la selección musical, yo, bueno, estoy haciendo clases de DJing y dentro de las cosas que digo tiene que ver con esto también, como tratar de personalizar a esa música que está sonando, y una de las formas que yo creo que debería ser la primordial es la selección musical, pero también hay gente que se toma el otro extremo, por ejemplo, Steve Aoki que tira pasteles.
¿cachai? Que es como, mírenme, pero de otra vereda. ¿Y cuáles son entonces la selección musical que tú podrías decir que genera no, no es como para que digáis así como track por track, pero también cuál es como lo que no se espera, según tú, en la actualidad de la música? Quería hacer un paréntesis con Steve Aoki porque yo a Steve Aoki le tengo calete cariño porque era amigo de D.I.A.M. y Sí. hacían una fiesta que se llamaba Banana Split, que era la raja. Ujú. En realidad, ese espacio quería hacer. No, no sé qué fue que lo que me preguntaste, me fui en volada con lo que está, lo del Steve, cariño a Aoki. Steve Aoki, genio. Pero la pregunta era la siguiente. ¿Cuál es la selección musical o dónde buscas tu música? O no, no dónde, sino que cuál es la música que tú sientes que realmente genera eso, que la gente se vuelva a mirarte y decir, oh, buena, o oh, qué wea, ¿cachai? ¿Cuál es como el... Yo creo que hay varias formas de encontrar ese tipo de música porque puedes apelar más. Yo siempre he sentido que tú lo que tienes que provocar son experiencias y en el fondo o recuerdos de alguna forma, pero no recuerdos necesariamente de cosas que pasaste hace mucho tiempo atrás, sino que tiene que ver con lo vivido, puede haber sido la semana pasada, ¿me entiendes? Y en realidad, y tiene que ver eso con la búsqueda de cosas que le lleguen a la gente, pero que no sea el lugar común. Es como súper difícil también encontrar ese punto de, de equilibrio, que en el fondo tenga que ver con que tu música no sea lo suficientemente desconocida como para que la gente se deje de mover y que tiene que ser lo suficientemente tampoco no tan cheesy como para que estés tocando la música que solamente la gente quiere escuchar. Entonces, paréntesis ahí, cheesy es música muy, muy mainstream, ¿ya? Para gente que quizás sí. no entiende el concepto. Entonces, como que ese límite igual es cuático. Ese límite es súper difícil de encontrar y yo creo que es algo medio inexplicable. No podría desarrollar una idea o un camino o un mapa de cómo encontrar ese equilibrio, porque todas las situaciones son diferentes. Como te digo, finalmente yo toco en lugares como súper distintos. Y entonces, eh, a mí me tocó dos experiencias súper raras. Por ejemplo, toqué en Maquinaria, que era el día que toqué en Maquinaria, tocaba Slash, tocaban, no sé, había un montón de bandas que eran súper rockeras. Ujú. Y había tocado como un mes antes en Mysteryland. Entonces, y eran dos cosas distintas, igual de bacanes. Entonces, como que nunca pensé que estaba, o sea, ahora como que reflexiono y claro, encontré quizás la música adecuada para cada situación, pero ahora que uno reflexiona con el diario del lunes, como se dice, y estaba Sí. haciendo esa reflexión, pero cuando lo estaba haciendo, cuando estaba armando el set, que incluso recuerdo que, por ejemplo, para el set de Mysteryland yo estaba en la casa de Byte y le mostré el set de Mysteryland y bueno, quedó así, oh, qué buena, así como encontró que las canciones estaban súper bacanes. Y claro, yo para mí era una selección de tracks, no tampoco era como que le había puesto tanto, pero después me doy cuenta, claro, cuando ejecuto y después me doy cuenta que igual hay una búsqueda que era más allá del momento donde yo estaba poniendo un track detrás del otro, sino que tiene que ver con una búsqueda anterior. Y ni siquiera porque la música sea tan antigua, sino que tiene que ver con una vibra. ¿Cachai? Entonces, como que la forma de ensamblar la música se hace también una costumbre, también es como un trabajo que uno tiene que desarrollar, de saber elegir cuál antes, cuál después, y no solamente cuando armáis un tracklist, sino que cuando estáis tocando y te tienen que ocurrir las canciones en el momento. Claro, como que tenéis que también tener esa sensación. Yo investigando un poco, uno de los nombres que se le da a esa habilidad es como tú llevar el groove, como tú llevas esa Claro, onda, energía de la noche y elegir track por track tiene que ver también con la energía, con la onda que tenga la canción, entonces con varios puntos que puede tener.
Con respecto al tema de la selección musical y generar esa expectativa de la gente o esa atención desde la gente, ¿tú te propones de manera activa? Así como decir, ya, hoy día voy a desarrollar un set y quiero lograr esto, o es más que te fluye durante la noche. No, todo el rato estoy pensándolo antes, yo creo. Cuando, por ejemplo, tengo que tocar en algún lugar y tengo la oportunidad de armar el set en el hotel, Uh-huh. cuando llego temprano, ponte tú, cuando no estoy no llego a la ciudad Sobre y la tengo hora. que tocar a la hora después, sino que, no sé, viajé en la mañana, ponte tú, a Conce y tuve todo el día en el hotel, pues yo no acostumbro a recorrer, ¿me entiendes? No me gusta esa weá que me inviten a dar vueltas ni a comer weá, no me interesa mucho en realidad. ¿No te gustan los panchitos saberes? Prefiero estar en el hotel viendo una película, o sea, me propongo ver una película, pero finalmente termino en el computador Haciendo. armando el set para la noche, po. Y eso es lo que me pasa. Y claro, armo un esqueleto, que en el fondo a veces funciona y a veces no, po. Tenéis que cambiar en el momento, pero la mayoría de las veces son como cosas que ya se te ocurrieron antes. Que en el fondo, cuando tienes la posibilidad de tocar en varios lugares, o sea, en varias ciudades, en una misma semana, ponte tú, o en un mismo mes, como que tienes esa posibilidad de repetir y a lo mejor cambiar una cosa. En el último tiempo yo lo que hacía en el hotel, ponte tú, era editaba harto. Y, y, y ya como que me saqué de la cabeza que tengo que estar mostrando yo el truco, porque a la gente no le interesa esa weá, como que nadie anda mirando que estáis haciendo un truco, ¿me entiendes? A Uh-huh. no ser que te vayan a ver DJs. Entonces como que tienes que hacer igual una mixtura, porque igual a mí me va a ver harto DJ. Sí. Entonces igual tengo que darle un pequeño espectáculo para ellos, pero que también sea lo suficientemente bailable como para que la gente no salga a la pista. Entonces, pero yo siento que igual los dos públicos son importantes, aunque el de DJ es menor, porque no sé si hay tantos DJs con día libre el fin de semana. Entonces, claro, hago eso, de ir con una disposición anterior, ya con un tracklist más o menos pensado, y yo creo que es la forma también, aunque tú no necesariamente tengas que tocar una canción tras otra, sino que tiene que ver con un concepto porque en el fondo me carga igual cuando dicen el arte del DJ. Yo no creo que esta weá sea un arte, pero de alguna forma, si tú quieres ver que eres un artista en algún momento, tu propuesta tiene que ser artística, po. Y para eso tampoco la improvisación es solamente de lo que te tienes que valer, sino que tiene que haber un trabajo anterior. No creo que todos seamos Pollock. Yo me guiaría más por ser un pintor más tradicional. Hay un trabajo ahí en audiovisual le dicen postproducciones, como ya esto lo vamos a grabar y después lo arreglamos. Yo cuando hablo de esto con la gente que toma clases conmigo, yo le hablo de la preproducción, que es toda esa peguita que uno hace antes de ponerle play por primera vez en el club. No hemos hasta el momento, ya hemos bastante conversado, pero nos hemos enfocado bastante en la perspectiva de alguien que tiene la experiencia. Ya en este caso, tú ya dijimos con 22 años trabajando en esto, pero creo que con tus 22 años y con mis 8 años, quizás podríamos ponernos un poco cómo traspasar esto a una mentalidad de alguien que está recién partiendo. ¿Cómo nosotros le podemos decir, o como tú en este caso le puedes decir a este joven aprendiz de DJ, o quizás no tan joven, porque también hay gente que quiere aprender que es más mayor, que le preste atención a la búsqueda musical? ¿Cómo tú puedes encantar a alguien que está sometido a toda esta presión, así como si fuera sumergido en agua de género urbano, que es lo que reina ahora, que tenga la intención de buscar en otra parte? Te lo pongo así como, por ejemplo, yo lo que digo es como entender lo que viene de atrás u otros géneros te hace también tener una visión mejor de para dónde va. Y eso podría hacer que tu set sea más memorable. En tu caso, ¿qué podrías decirle a alguien que tenga que desarrollar la mentalidad desde la inexperiencia? A mí igual me ha pasado de que he tenido harto, o sea, igual he hecho clases, de hecho que ahora estoy haciendo clases. Estoy haciendo una clase a una chica de 18 años de aquí de Castro, que en el fondo no tiene idea de música. Y está bien, o sea, y está bien que no tenga idea porque en el fondo
o sea, no tiene idea de música en el sentido de música más allá de lo que está escuchando en el día a día. Ella no tenía como la costumbre de buscar música, por ejemplo. Escuchaba la música que estaba sonando, ¿no? Ajá. Y me ha pasado con otras personas que también les he colaborado, ¿cachai? Que en el fondo la única diferencia que puedes hacer es investigando. Es la única manera. O sea, lo que pasa es que cuando te planteas esto como un trabajo, tienes que trabajar. Es la única forma de diferenciarte del resto. Y no es tan complicado en todo caso, diferenciarse. Y porque encuentro que yo, sin ser tan negativo, encuentro que hay harta mediocridad, sobre todo en el ambiente de los clubes. No hay tantos buenos DJs. No, creo que son como contados con, no sé si con las dos manos. Y en realidad como destacar dentro de eso tampoco es tan difícil. Es cosa de buscar, pero también igual uno tiene que saber dónde buscar. Pues yo creo que la mayoría de las veces una buena forma de hacerlo es visitar tracklists de gente conocida, por ejemplo, de DJs internacionales, y de ahí tratar de buscar más que el track, así como es exacto, es como buscar ondas. La onda que está tocando el loco y irte por ahí. Hoy día es súper fácil hacer como una ramificación de estilo y de canciones y de tracks. Te metías a SoundCloud nomás y una canción te lleva a la otra. Entonces, como que tampoco es tan peludo hacer esa búsqueda. Entonces, yo creo que la manera de hacerlo es eso, de encontrar un productor o un DJ que te guste y de ahí empezar a como buscar los artistas, incluso Spotify hasta te lo sugiere, ¿cachai? Es súper fácil hacer eso. El Entonces, algoritmo como que le que, dicen ahora, el algoritmo te claro, va a sugerir. el algoritmo te va sugiriendo otros artistas. Lo que es importante es engañar al algoritmo y buscar música que a lo mejor no es tan conocida. Y eso te va a llevar a artistas que están como quizás en el límite de lo conocido con lo más underground. Entonces ahí yo creo que está la forma, sobre todo con los productores. Genial. El tema de cómo buscar la música, bueno, era una de las preguntas que seguía ahora. Yo creo que ya lo tocamos bastante bien en ese sentido. Y Uh-huh. quería hacer el reparo con respecto a tú decías que es la forma de diferenciarse. Y una de las cosas que yo también he tratado de transmitir y que creo que es una de las cosas fundamentales también, el hecho de que en este mundo lleno de gente que quiere hacer lo mismo, porque ya hicimos el viaje en esta misma conversación, de que antes era mucho más exclusivo, ahora es mucho más democrático, hay mucha más gente haciendo lo mismo, uno debería prestar atención a la mayor cantidad de cosas posibles para poder diferenciar tu trabajo del otro. Y que eso a su vez te nazca. De repente muchos me dicen, ya, pero es que realmente a mí no me nace buscar tal cosa, pero busca dentro de ti algo que realmente te nazca para hacer. Yo siento que obviamente deberían hacerte si es que te gusta la música realmente, ¿cachai? Uh-huh. Pero si no, busca dentro de ti algo que realmente, por ejemplo, puede quizás no gustarte buscar la música, pero quizás podría motivarte a hacer tu propia música y buscar por ahí el grado de autenticidad. Y quiero también tocar como tu faceta de Half Pancho Camacho, ¿y de qué forma este recorrido musical tú lo pudiste plasmar en un proyecto de producción musical? ¿Cómo fue que tu librería, y quiero que se entienda la librería no como por todas las canciones que puedes tener quizás en tu computador, sino que por esa librería que uno tiene en la cabeza, que es como el inconsciente colectivo o como ese seteo de canciones que uno tiene de que son el soundtrack de tu vida? ¿Cómo eso tú lo pudiste transformar en un proyecto musical o en qué medida eso te ayudó? O sea, yo creo que el único aporte mío en Pancho Camacho es eso, traspasar mi librería musical a los tracks. Y en el fondo, una vez escuché a decir esto a mi amigo Segón de Tropquilas. Tranquilas. Él dijo que él era el vocalista de Tropquilas. Y, y Tropquilas básicamente son dos productores que ninguno de los dos canta, pero era que en el fondo yo vendría siendo el vocalista de Pancho Camacho. En realidad eso
eso fue lo único que me logró poner como en la faceta de productor, creo yo. Eso de alguna forma dirigir la producción, de decir esto está bien, esto está mal, esto puede ir acá, esto no, teniendo pico idea de plugins, incluso de tocar un instrumento melódico. Yo no sé tocar ni piano ni guitarra, y en realidad cuando era adolescente toqué batería y después, claro, me volví un poco, entre comillas, un baterista semiprofesional, y ese es lo único el único instrumento que medianamente manejo. Entonces, la única manera para mí producir, yo nunca lo vi como, claro, en mi biografía de Facebook dice productor musical, pero es un poco un chiste esa weá, porque, como te digo, no me siento que sea un productor musical, sino que más bien un DJ haciendo producciones. Eso es lo que hago. Y en el fondo, si eso se llama producción musical, no tengo idea, eh, pero Pero parece sale ser bueno. que, por lo menos yo soy como más del palo, como dicen los argentinos, soy más del palo de Rick Rubin. Para mí Rick Rubin es como es mi ídolo de la producción, que es un weón que no sabe tocar ningún instrumento, y el loco produjo los discos más bacanes de muchos estilos, en realidad. Hacen como coaching, es como coaching de decirle esto es Claro, la onda que tenéis que hacer. claro, por acá va la cosa. Entonces, estar trabajando con un capo de la producción musical como Bruno, por ejemplo, es bacán, porque es como alguna vez me tocó trabajar con Ram como Ujú. DJ, y era como el símil de Ram de DJ, pero traspasado a la producción. Era como la mejor manera de plasmar tus ideas en lo que quieres, ¿cachai? Entonces, como que eh, y te digo, y cito el caso de Ram porque en el fondo era eso, era como decirle, mira, esto en este momento llegó, tenía la capacidad técnica para hacerlo, entonces era como un recurso ilimitado de cómo armar una rutina, por ejemplo. Y el caso de Bruno era similar, así como que la capacidad que tiene Bruno para llevar a cabo las ideas que uno tiene en la cabeza es increíble. Entonces, eh, la otra vez hablaba con un tipo hablaba con que, que hablaba del Chino Ríos. Del Chino Ríos, como que la única gracia que tenía el weón era que cualquier cosa que se le ocurriera la podía hacer. Entonces, lo capo que era el loco era porque él, cualquier cosa que podía pensar, o sea, bastaba que solamente la pensara para poder desarrollarla. Entonces, esa capacidad tiene Bruno, de llevar a cabo cualquier cosa que se te ocurra a la producción musical. Buscar el ajuste, buscar una forma de que suene como tú quieres que suene. Entonces, para él igual fue un desafío hacer Pancho Camacho, porque nosotros nos juntamos a hacer trap. Cuando nadie cachaba el trap, yo venía llegando a Chicago, venía pegado con la weá, y como que, wow, dije, esta es la forma de hacer música ahora. Y nos terminamos ampliando cumbia, ¿cachai? Sí, Entonces po. como que se dio de manera súper natural. De hecho, que hasta las 15 de la mañana, que fue el primer track que lanzamos, lo hicimos yo creo que en una tarde. Y son puros samples, ¿cachai? Sí, po. Entonces, y son puros samples que yo elegí. Entonces le dije, pongamos este en esta parte, bueno, Bruno armó todo el esqueleto y hizo todo, ¿cachai? En el fondo, en el computador. Pero claro, yo estaba detrás ahí fumando un cigarro y viendo cómo este bon llevaba a cabo las ideas que yo le iba diciendo. Entonces eso Pero fue maravilloso. para entregar un poco más de contenido de valor, esa etapa que en la que tú desarrolláis bastante es la etapa de la preproducción, que es como tener la idea bien clara Ujú. de qué es lo que tiene que pasar en el desarrollo de la pieza musical. En la producción ya es Claro, como más seleccionar qué es lo que va, qué es lo que no va y cómo va. sí, pues claro, yo creo que en el fondo tener como claridad del concepto antes, ¿no? Como, incluso yo me imagino, y hasta podría decir que me imagino como el producto final, incluso, como que ya tengo una idea súper clara de cómo tiene que sonar y qué parte va en tal parte, ¿me entiendes? Entonces como que para mí es súper fácil traspasar eso a alguien que tiene la capacidad de manejar de mejor manera el software, porque yo recién estaba aprendiendo a hacerlo, ¿cachai? Entonces como que ¿para qué voy a estar dándome la paja de hacer todo yo si yo no sé tanto?
mi socio es un capo, entonces lo hace él, ¿no? Pues, y en ese sentido era como súper honesta igual nuestra relación de productores, pues, ¿cachai? En el fondo no habían mucho ego en ese sentido. Ujú. Cuando Bruno quería sacar algo, llegaba y lo sacaba y nadie se enojaba, ¿cachai? En el fondo nunca hubo un momento así como álgido, aparte que enojarse con Bruno es imposible, creo yo. Es posible, un weón demasiado bonachón. Entrando al siguiente tema, hay una sensación que yo principalmente la comparto, que es como que un DJ debería, comillas, debería tener ciertas cosas en su arsenal musical. ¿Tú sentís que es así? Como que hay DJs que tienen que saber ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando hago la clase a mis alumnos les digo así como, si tú no sabés que el Rapper's Delight fue sampleado para hacer el ACRG, no eres DJ. Hay ciertas Mm. cosas que tú considerís que son de cultura general que es como tenéis que saberlo. Sí, hay ejemplos más afortunados que ese, pero que básicamente, claro, sí, entiendo a lo que va tu pregunta. Eh, pero ¿sabes qué? Yo he aprendido también a digerir eso. Una vez íbamos para Pichilemu con un par de DJs en un auto, ¿cachai? Y íbamos escuchando música. Yo en realidad muchas veces no tengo esa instancia de ir escuchando música a ninguna parte. No. De hecho, no me gusta. No me gusta que la música tome un papel que sea como no protagónico. Claro, Para mí la música es súper protagonista, entonces como que escuchar música para mí va toda mi atención hacia eso, entonces como que cuando ponen música me molesta incluso un poco, sí. porque tengo que estar muy pegado, o A sea, mí me me pasa. pego, inevitable. Entonces íbamos escuchando y aparece Enter Sandman en el playlist. Y no voy a mencionar con quién íbamos porque no viene al caso, pero era una persona bastante más joven. Entonces empezó a sonar y como que la otra persona le preguntó, ¿cachai? ¿Quién es? Y dijo, no, nunca había escuchado esta canción. Entonces, ahí te das cuenta que en el fondo no tienes por qué ponerte de hueón cuando pasa eso, ¿me entiendes? O sea, hay gente que no cacha nomás y punto. Tampoco es tan grave, creo yo. Entonces yo creo que es más una oportunidad de escuchar por primera vez algo bueno, ¿cachai? Entonces como que un DJ por lo menos tiene que tener ese entusiasmo de tratar de conocer cosas nuevas, a lo mejor que son muy conocidas, pero emocionarse por primera vez con una canción igual es bacán, pues, ¿cachai? Entonces como que es una oportunidad, creo yo. O sea, a mí me gustaría volver a sentir lo mismo que cuando la primera vez que escuché a Black Sabbath, por ejemplo, la sensación que tuve cuando escuché por primera vez el riff de Smell Like Teen Spirit, o Ah, la primera vez que o la primera vez que vi, no sé, que escuché, no sé, Constance Paradise, por ejemplo, o la primera vez que escuché Stevie Wonder, o la primera vez que escuché eh, Trap, ¿cachai? No sé, es como, me gustaría volver a sentir eso. Cada vez es más difícil porque como que la música en el último tiempo incluso se ha ido reciclando, está como esa moda. Incluso cada vez se parece más a una película mala de Stallone, que era que con la mina de máxima velocidad, no recuerdo el nombre de la película en este rato, pero él era como un policía del futuro. Y la música que sonaba Blade cuando Runner. estaba de moda. ¿Ah? Blade Runner, la película. No, es una película mucho más mala que esa. Ya. Es de Stallone. Ah, ya. Y en realidad, en esa película, escuchaban canciones que no eran canciones, como que escuchaban comerciales antiguos. Esa era la música de moda, ¿cachai? Entonces, Jingles. ahora, ¿cómo? Jingles. Claro, entonces era como cuático porque se llama Demolition Man, El Ya. Demoledor. Es una película del año 93 y en realidad es cuático porque eso está pasando ahora un poco. O sea, el hecho de que, por ejemplo, la última canción de moda que para mí ha pegado así harto es la canción de Denise Rosenthal y esa weá es un jingle, po, ¿cachai? Entonces, Sí.
Entonces, yo estoy seguro de que si ese episodio hubiese pasado sin pandemia, lo más probable es que la gente hubiese terminado bailando eso en la disco, ¿me entiendes? Los DJs lo hubiesen tocado, sí o sí. Claro, sin duda. Entonces, ahí, o sea, como que esa película tiene hartas cosas. Es una muy mala película, es una película así terrible, penca, así como super lugares comunes y todo, pero tiene hartas cosas como que son ingeniosas. Y una de esas es eso, es el fenómeno que yo te digo, que en el fondo ellos escuchan, no escuchan música, sino que escuchan jingles. Genial. Justo ahora, aprovechándonos del pánico y del tema que salió de las películas, y para finalizar, antes de finalizar, es ¿qué recomendaciones voy a hacer de documentales, películas o libros que tengan relación con DJ? Como hablar de qué, de cultura general o de cultura para este nicho, para DJ. Sí, para mí una, algo fundamental hoy día sobre todo, que el rap está cada vez más de moda, o sea que en realidad el rap domina el mundo, es ver Hip Hop Evolution. De hecho, yo cada vez que hago clases Los lo manda a ver pongo eso. como material de estudio. Sí. Es la única manera, o sea, una manera súper rápida de aprender muchas cosas. Pero eso sí, yo creo que tampoco hay que pensar que el espectador primerizo va a emocionarse o va a sentir lo mismo que uno, porque no va a tener así lo hicieron. ¿Cachai? Eso no le va a pasar. Lo va a ver por primera vez y en realidad, si no está muy atento a las cosas, lo más probable es que no le pegue tanto. Entonces, por eso es recomendable también verlo con alta atención. Hip Hop Evolution. El otro, hay un documental también que se llama Sound City, que básicamente es la historia de una mesa de audio que es de la marca Neve, que aparece en un que aparece en un estudio que se llama Sound City, obviamente, lleva el nombre del documental, y ese estudio fue muy bacán en algún momento, pero con la llegada de la tecnología empieza a decaer. Entonces como que muestran todo el proceso de eso y de los casos que se grabaron en ese lugar. O sea, como la historia que tiene ese lugar, que básicamente tampoco era un lugar de lujo, sino que era un lugar de culto. Que me recuerda mucho cuando toqué por primera vez en Chicago, por ejemplo, la vez que fui a tocar a Double, que fue la noche clasificatoria. Ese lugar no era un lugar así bonito, ¿me entiendes? Tenía caleta de historia. Era un lugar que olía mal, ¿cachai? Olía a cantina. Tenía vida, ¿cachai? No era un lugar tan clean ni nada, sino que tenía, pero tú te podías imaginar que por sus pasillos pasó gente importante, ¿cachai? Y esos lugares, la mayoría de las veces, no huelen bien. Esto, Sound City más o menos refleja eso, Bueno, que necesariamente no los lugares con mejor inversión quizás son los mejores, sino que tiene que ver, y eso yo lo traslado también a los clubes. Hay clubes que a veces no tienen tanto dinero como para invertir en un layout tan bacán, pero la esencia del club es lo más importante. genial. Ahí tenemos todas recomendaciones para gente que nos esté viendo, barra, escuchando, para que tengan entretención estos días. Y para finalizar, ahora ya sí, palabras al cierre. Ya este podcast, como te comentaba al inicio, tiene bastante de educativo, de gente que quizás esté partiendo en esto. ¿Algún mensaje para ese tipo de personas que está recién incursionando en esto? Bueno, el único mensaje que puedo entregar, así como en realidad, es que no confíen tanto en las frases de autoayuda ni en las secretas mágicas. No, perdón, en las recetas mágicas. Porque el mapa que te puede entregar una persona, a lo mejor ese mapa solamente va a servir para él y para nadie más. Por eso a mí no me gusta mucho lo de las charlas TED ni nada por el estilo, porque en el fondo es gente más que nada, más que enseñando, es gente quebrándose de sus logros. Y en realidad no sé si van a haber dos personas que puedan lograr lo mismo. Entonces, como que es un poco vano ese camino. Y,
y a veces el mundo es más injusto de lo que uno cree que sea, y a veces con puro esfuerzo no lo vas a lograr nomás. Y eso es una realidad también que uno tiene que asumir como ser humano en general. Y ser del montón tampoco es tan malo. No, porque todos somos del montón de alguna forma. El éxito es algo momentáneo, no es una constante. Entonces tampoco, yo creo que todos estamos dentro del montón hasta que a lo mejor uno que otro puede tener un éxito. Y tampoco tú te das cuenta hoy día la música en general, como que no hay tantos actores así como que estén en el número uno. No. De hecho, que puede haber un solo número uno. Sí, po. Entonces, ponerse como a tratar de llegar así de esa manera como al máximo éxito del planeta o tratar de ser famoso, tener muchos seguidores, no creo que sea el camino. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas porque te gustan. Y lo otro es que si no te gusta la música es mejor que te dediques a otra cosa. Yo creo que eso es lo... Porque no necesitamos más gente que no le guste la música siendo DJ. Yo creo que está plagado de personas, todos tienen la libertad de hacerlo, pero si quieres hacer algo honesto, definitivamente te tiene que gustar la música, primero. Entonces, yo encuentro increíble, por ejemplo, que hayan DJs que no tengan un artista favorito. Que Sí. cuando tú les preguntas qué música te gusta y te digan de todo, yo digo, a este bueno le gusta la música. Entonces, como que eso, en definitiva, no hay. Lo que hay que tener claro, sí, es que como no hay música mala, sino que eh, todos los estilos pueden ser bacanes, en realidad. Eh, y menos el hardstyle. Ese estilo va a poder ser bueno. Y el H. Y el H. No, el H es bacán igual dentro de todo porque samplea cosas. Por Sí. último, roban bien lo bueno. Entonces, claro, ese es como el mensaje. Desalentador puede ser, medio Sí. políticamente incorrecto, pero traté de ser lo más real posible porque a la gente no le sirve otra cosa que la realidad. Sí. Le recordamos que estaba escuchando o viendo, slash viendo, Hablando como DJ, un podcast desarrollado directamente para la comunidad DJ, para que aprendamos, para que compartamos conocimientos. Todas las semanas vamos a estar teniendo un nuevo invitado y vamos a hablar acerca de más y más temas. Antes de despedirme, quiero agradecerte por el tiempo, Pancho. Siempre es un agrado conversar contigo y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad ya en un escenario. Bien, bien complejo el panorama, porque yo creo que mientras no haya una vacuna, no, yo creo que las actividades presenciales, así como masivas, no van a estar. Yo soy como, no soy pesimista, sino que en ese sentido, como estoy tan ligado a esto, Uh-huh. pienso que va a llegar mucho más a posterior el tema de volver a tocar en algún lugar con más gente. En realidad no soy muy optimista porque todos los días me doy cuenta de que no va a ser así que hay que tener esperanza, sí, esperanza de que en algún momento vamos a poder volver a vernos y compartir escenario y compartir con más gente y tocar para más gente, pero tampoco hay que tomarse las cosas a la ligera con la pandemia, por lo menos. Eh, Aquí en Castro, ponte tú, con una fiesta clandestina que hicieron, Zapote, weón, que ya van como en 190 contactos estrechos, entonces tampoco es un chiste. Entonces, lo importante es que tengamos la suficiente certeza, quizás, incluso, de que esto no va a volver así como así. Entonces, estamos en un escenario súper complejo, pero hay que asumirlo como tal nomás. No hay que ahueonarse en el camino. Ya, no podemos nombrar la palabra por la cual estamos así porque si no YouTube no me va a permitir subir el video. Así que eso, los dejo invitados para un próximo programa y muchas gracias. Pueden seguir aquí a Francisco en su Instagram como @djdramer.cl, a mí como @djnach_ y nos vemos en un próximo capítulo de Hablando como DJ. Nos vemos.